Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra sesión, nuestra segunda sesión de la semana número 1 de nuestro módulo 10, que se denomina Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, pues primeramente una disculpa por el internet que se desconectó y ya no me permitió dar continuidad. Fue un ratito, pues creo que bastante largo de tiempo. Pero pues bueno, les agradezco que esté aquí en la sesión a Brian, a Vero, a María Isabel, a Diana, que ya se encuentran aquí presentes. Y bueno, como les señalaba eh, hace unos momentos, lo que les quería decir era pues que pudieran entregar sus actividades con mayor anticipación, debido a que hasta la fecha pues son muy poquitas las tareas que me han entregado. Y sobre todo para que tengan la posibilidad en caso de que no tengan una calificación pues totalmente aceptable, puedan hacer los cambios totalmente pues dentro de la semana correspondiente sin tener que recurrir a las extensiones de tiempo. Les recordaba la sesión pasada que ustedes ahora en en estos nuevos cambios que se han realizado, solamente tienen derecho a tres extensiones de tiempo en todo el módulo y solamente tienen una extensión por semana. Entonces, por eso les decía que no gasten sus extensiones de tiempo y si ustedes obtienen una calificación desfavorable dentro de la semana correspondiente, pueden hacer cambios, pero también dentro de la semana, ¿sale? Con relación al foro aprendiendo, también he visto que hay muy poquitas participaciones. Les sugeriría, pues también ingresar de una forma mucho más constante para que pueda haber más interacción y más comunicación. Bueno, pues vamos a comenzar entonces esta sesión. Voy a desactivar un poquito mi cámara para a ver si limito un poquito lo de la transferencia de datos y pueda verse sin mayor problema. ¿Sale? A ver, entonces, ¿me indican de favor cómo se está escuchando? ¿Sí se escucha bien? Ok. A ver, dice Vero que sí. Brian, ¿tú cómo escuchas bien? Bien, Ok, bueno. Bueno, les digo, voy a desactivar un poquito mi cámara para que no tenga problema tanto con esto de los datos. Y les comparto la pantalla. La sesión pasada profundizábamos sobre la forma de trabajo, ¿no? Y les comentaba pues que el valor que tienen cada una de las actividades, también les hacía referencia a el valor que tienen los foros, las actividades eh, socioemocionales, el tiempo que ustedes pasan en plataforma y las actividades formativas. Entonces, adicional a esto, ustedes tienen una calificación extra, que es la que refiere principalmente a las sesiones. Dentro de las sesiones son 8 en total en todo el módulo, 2 por semana. Si ustedes asisten a las sesiones, entonces pues van a tener eh, van a tener ustedes la posibilidad de ganar puntuación extra, es como un 1.25%, algo así, por cada sesión. Entonces, esto pues les vendría representando bastante, pues un porcentaje bastante bueno, al finalizar el módulo, ¿sí? Esto no se da de manera inmediata, sino hasta que termina el módulo, ya evalúo yo esa parte. Entonces, dentro de los temas que les señalaba, en esta ocasión estamos analizando eh, los principales antecedentes que ocurrieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Y comenzamos con el tema de la segunda revolución industrial, en donde lo vamos a hacer de una manera bastante breve para profundizar un poquito más en las actividades integradoras. Ya nada más vamos a hacerlo conforme a la plataforma. Entonces les señalaba que dentro de la segunda revolución industrial hay elementos fundamentales como el surgimiento de otros tipos de tecnología,
como por ejemplo aquellos motores que utilizaban ya tanto petróleo, gasolina, la energía eléctrica, y esto tuvo pues bastantes repercusiones, tanto en la guerra, la tecnología que fue para la guerra, tanto como en la sociedad. Recuerden que dentro de esta etapa también hay una relación obrero-patronal. Sin embargo, pues recuerden también ustedes que dentro de la relación obrero-patronal, pues lo que pretende el patrón, pues es pagar mucho menos y que el trabajador trabaje más. Y lo que pretende el trabajador, pues es tener mejores condiciones laborales y tener, pues, un buen salario que le alcance para todas sus necesidades. Entonces, aquí ustedes en todos los elementos que vamos a analizar, tienen que darse cuenta de las repercusiones que cada tema trae para nuestro mundo actual, ¿sí? Dentro de la segunda revolución industrial, nosotros nos damos cuenta que pues todo ello trae consecuencias hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque podemos ver que los trabajadores siguen reclamando derechos, porque podemos ver que la tecnología, por ejemplo, la electricidad, el petróleo, hasta la fecha se siguen usando. Podemos ver también el surgimiento de la clase obrera, la diferencia de clases sociales entre los ricos y los pobres. En cuanto a los avances tecnocientíficos, debemos darnos cuenta, pues, de la diferencia, ¿no? Entre lo que es la ciencia y lo que es la tecnología. O sea, la tecnología, pues nos referimos a esta parte de los avances del surgimiento del avión, el teléfono, ¿qué más podríamos mencionar? A a los medios de comunicación. Pero cuando hablamos de la ciencia, pues son aquellos descubrimientos que podemos utilizar, que pues nosotros a los que llegamos, pero a través de qué? Del método científico, ¿no? Recuerden que dentro de la ciencia podemos encontrar también las vacunas que sirvieron bastante para aliviar, pues, aquellos malestares a los que se enfrentaban tanto los soldados en la Primera Guerra Mundial, como también a las enfermedades, ¿sí? Las diversas enfermedades de aquel entonces. En cuestión del tema del imperialismo, habíamos hablado de que en esta época dominaban varias naciones y que estas naciones habían conquistado pues diversos territorios tanto en Asia como en Oceanía y también en África. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que dentro de esas grandes naciones, pues estaban la Gran Bretaña, estaba Alemania, estaba Estados Unidos y estaba también Rusia, ¿no? Y en la primera, y como los países peleaban por ese expansionismo, ellos querían conquistar muchos territorios, ¿no? Para volverse más poderosos, pero muchos tenían los ojos sobre los mismos territorios, las potencias. Y esto, pues, detonó con la Primera Guerra Mundial, pues detonó con la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria, pero bueno, nada más fue el detonante, porque los problemas del conflicto entre territorios, pues ya se tenían desde mucho antes. Y aquí, y en esta Primera Guerra, pues empezamos a ver las alianzas entre las naciones, comenzamos a ver cómo los países empiezan a pelear entre sí por los territorios, y esto pues generaba pues tanto crisis económicas para los países, que porque para la guerra pues se tiene que invertir dinero, se tiene que invertir en armas, se tiene que invertir en tecnología y también en vidas, ¿no? Tenemos repercusiones negativas de la guerra. Las repercusiones inmediatas que podemos encontrar, pues son las muertes de gran cantidad de personas, la destrucción de las zonas donde la gente vive, el desplazamiento de la población para buscar lugares más seguros. Y bueno, vemos que al final de la Primera Guerra Mundial varios de los países quedaron en crisis, habían gastado demasiado. Entonces,
antes de que surgiera la Segunda Guerra Mundial, porque muchos países no quedaron conformes, algunas naciones pues tuvieron que pagar los gastos ocasionados por la guerra a otras naciones o los daños ocasionados. Entonces, en este periodo entre guerras vemos que es el término de la Primera Guerra Mundial y antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que hubo cambios en el aspecto social, en el aspecto político y en el aspecto cultural. Vemos el surgimiento de una nueva potencia mundial como lo es como lo es Estados Unidos. Y también vemos que Estados Unidos empieza a tener influencia a nivel internacional. También no solamente vemos cambios en el ámbito económico, político, sino también vemos que las artes, la cultura, ¿qué más? La música, la televisión, la pintura, el cine, comienzan a tener auge dentro de este periodo, porque independientemente de que el mundo estuviera en guerra, todas las costumbres, las tradiciones, las artes también tienen un cambio, empiezan a tener auge. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que en Estados Unidos, dentro de este periodo entre guerras, empieza una crisis económica y todo ello se dio porque en Estados Unidos, al tener una buena economía, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a otorgar, los bancos empiezan a otorgar préstamos a todas las personas que lo quisieran, sin hacer un estudio socioeconómico. Pero después los bancos se quedaron endeudados porque ya no quisieron pagar, la gente ya no pudo pagar la deuda, ¿no? Y entonces ahí viene una caída de la bolsa de valores. Como Estados Unidos era una nación que tenía ya relación con muchas naciones a nivel internacional, pues esto afectó no nada más a Estados Unidos, sino hubo una afectación a nivel internacional y esa fue una caída financiera, pero que dio pues prácticamente que afectó a gran parte de las naciones que tenían comercio con Estados Unidos, ¿sí? Aquí tenemos que dentro de esta Primera Guerra Mundial vemos de una manera evidente los regímenes totalitarios. Teníamos tres regímenes totalitarios principales. Teníamos el nazismo con Estados Unidos en Alemania, teníamos el fascismo perdón, teníamos el fascismo con Benito Mussolini y teníamos el último que era el estalinismo con Stalin. Y pues comandaba principalmente la Unión Soviética, que estaba a cargo principalmente de Rusia y tenía relación con otras naciones, ¿sí? Bueno, de esto solamente les decía, solamente vamos a dar generalidades, puesto que ya profundizamos la sesión pasada sobre estos temas. Si tienen un poquito más de dudas sobre estos temas, yo les sugeriría pues, se regresaran un poquito a la sesión pasada, donde puntualizamos un poquito más sobre cada uno de estos elementos y, bueno, dimos algunos ejemplos a través de diapositivas. ¿Sale? Bueno, pasamos entonces, bueno, hasta aquí. Me gustaría saber si tienen alguna duda. Brian. A ver, comenzamos con Brian. ¿Dudas de Brian? ¿Algún tema que se te haya hecho más complejo o más sencillo? No, ¿No? ¿Seguro? no. Vero, ¿tú cómo has sentido los temas? ¿Son tan fáciles, tan difíciles? Pues como le comentaba hace rato, más que nada al momento de la información, por ejemplo, no sé por qué se me antojó buscar sobre la Gran Bretaña, el imperio, entonces usted pidió detallada las colonias y pues son varias, entonces al Ajá. momento de estructurarlo en mi infografía es donde sí me cuesta trabajo simplificar toda la información, pero a la vez pues dar algo más de texto. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué les pido que lo hagan de esta manera? Porque
por ejemplo, los países que eran potencias imperialistas, la mayoría de ellos tenía, pues, tenía colonias en Oceanía, tenía colonias en África y tenía colonias en Asia. Si tú me pones solamente Asia, África y Oceanía y me lo repites nada más en todas las naciones que fueron las tres potencias imperialistas, pues no tendría caso. Entonces, para diferenciar esa información, ahí sí, nada más, aquí acuérdate, en una infografía tú puedes jugar con esta parte de los elementos. Puedes ponerlos, para que no enlistes, ponlos con comas, divide con comas cada territorio, no los enlistes. Si no vas a hacer una lista gigante y hazlo con letra pequeña. A lo mejor, si el título normal y lo de la información con letra pequeña. Ya si yo quiero ver la información, pues ya acerco mucho más, le doy un zoom a la imagen o a la infografía y ya puedo leer el texto para Ok. que no tengas problema con esta parte del contenido. De hecho, lo estoy manejando con el Calambri 12, entonces sí lo Ajá. puedo bajar un poco más. Sí, puedes hacer una letra chiquita, pero tú ya nada más checa que pues está la información y ya pero que se vea bien, que tenga una buena estética. Ah, ok. Ok, a ver, continuamos con María Isabel. Respecto a los contenidos, Isabel, ¿tú cómo los has sentido? ¿Están fáciles, difíciles? Pues no están tan fáciles, pero tampoco están tan difíciles. Es cuestión de leer y buscar bien la información, porque sí, en eso de los países imperialistas en potencia, así como que me confundo un poco, porque pues en una parte lees unos países y ya en otras páginas te nombra a más, y es donde me confundo, pero yo creo que buscando bien la información y Mira, entendiéndola. para tu primera No. tarea, ajá, para tu primera tarea, no investigues en otras fuentes de consulta. Para la primera tarea, solamente vete con la información que está en plataforma. Porque si tú te vas a investigar en otras fuentes de consulta, te vas a encontrar con a lo mejor otras naciones que se consideran también relevantes y puede ser que eso te confunda con la información que tú tienes en plataforma. Entonces yo te sugeriría que únicamente te vayas en la primera tarea con el contenido que está aquí en la plataforma, para que no encuentres información diversa. Sí, Ok. está bien. Bueno, Diana, ¿tú cómo has sentido los temas, Diana? ¿Fáciles, difíciles? Pues un poquito difícil. Ya, Sí, ya. Ok, muy bien. ¿Cuál es el tema que te ha costado más trabajo? pues lo que es el periodo entre guerras, eso es lo que Ajá, me ha costado más trabajo. ok. Pero ya Bueno, lo estoy viendo mejor. sí. Acuérdate entonces que este periodo entre guerras es al término de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial y al inicio dentro de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue un periodo de cambios políticos, cambios en las que algunas naciones pues tuvieron que establecer algunos acuerdos. ¿Para qué? Para pues mantener unas relaciones de paz. Sin embargo, también no todos los países estaban de acuerdo. Por ejemplo, tan solo Rusia, pues se consideraba como que un país importante, ¿no? Un país de primer mundo. Sin embargo, a raíz de la Primera Guerra Mundial y en este periodo de entreguerras, Rusia ya no se le consideró como una potencia mundial. ¿Por qué? Porque su economía cayó demasiado y no se pudo recuperar.
Entonces, situaciones como estas te vas a encontrar dentro de este periodo, inconformidades por los países, por los resultados que se obtuvieron dentro de la Primera Guerra Mundial, países que no estaban de acuerdo, países que sí estaban de acuerdo, ¿qué más? Te puedes encontrar también todos los países que cayeron en crisis económica. Estados Unidos pues tuvo un crecimiento y se convirtió en una potencia mundial. En la Primera Guerra no lo era, pero sin embargo aprovechó este periodo para que de entre guerras y se consolidó como una nación ya fuerte. Entonces, situaciones como esas te vas a encontrar dentro de este periodo entre guerras. Ok, gracias. Entonces, bueno, vamos a pasar a lo que sería pues nuestro foro aprendiendo. Ya se cerró la sesión. A ver, déjenme iniciarlo otra vez. Les decía que dentro del foro aprendiendo, pues estaríamos enfocándonos principalmente a esta segunda revolución industrial. En este periodo de la segunda revolución industrial vemos cambios. Decía en el foro, alguien hacía referencia a que decía el auge de las máquinas de vapor, pero las máquinas de vapor surgieron, pero en la primera revolución industrial. En la segunda revolución industrial sí existían las máquinas de vapor, como por ejemplo el tren, la locomotora o el barco de vapor, pero ya se utilizaban otro tipo de energía, como la del petróleo. También se utilizaba la energía eléctrica y esto pues trajo bastantes cambios dentro de la industria. Y posteriormente esas esa tecnología se aplicó para nuestra vida diaria, para la sociedad, pero debemos darnos cuenta que muchos de los descubrimientos no eran precisamente para la sociedad, sino eran para la guerra, ¿no? Porque tan solo pensemos en un ejemplo, ¿no? Los audífonos. Los audífonos, pues nosotros últimamente, pues los utilizamos los audífonos ¿para qué? Para escuchar, pues música, para distraernos, para pasar un rato agradable, ¿no? Pero cuando hablamos ya del avance tecnológico de los audífonos, nos dábamos cuenta de que esos audífonos que nosotros utilizamos nacieron, pero principalmente para la guerra. ¿Por qué? Porque a través de los audífonos, los pilotos de los aviones tenían las manos libres para poder tripular una nave y para poder hablar al mismo tiempo. Entonces, veamos cómo situaciones o avances tecnológicos como este también se aplicaron primero a los conflictos bélicos y después para nosotros. Otro ejemplo de los que les puedo poner es, por ejemplo, los enlatados, la comida enlatada. Los soldados se iban por mucho tiempo a la guerra, no regresaban y necesitaban alimento. Entonces, los primeros enlatados que hubo, pues contaminaban la comida. ¿Por qué? Porque no estaban diseñados para guardar comida y la comida con el metal directamente, pues hacían que se contaminara. Entonces, aquí vemos cómo la comida enlatada no era precisamente para que nosotros la compráramos en las tiendas, ¿no? Eran para los soldados, para que ellos tuvieran alimento mientras estaban en guerra. Situaciones como estas nos vamos a encontrar muchas, ¿no? Por eso dice, ¿qué inventos cambiaron la industria de la época? ¿Qué descubrimientos consideran importantes y por qué? A ver, ahora imagínense una vida sin electricidad. ¿Cómo sería? A ver, Brian, platícanos, ¿cómo sería tu vida sin electricidad? Mm, pues no podríamos acceder a los recursos que usan luz eléctrica. Ajá. Por eso podemos ver que la energía eléctrica es importante, ¿no? Isabel, ¿para qué utilizas la energía eléctrica? Y para todas las cosas la utilizan, como para estudiar, para cocinar y hasta para diversión, la utiliza uno.
Muy bien, entonces vemos cómo la energía eléctrica es un descubrimiento importante dentro de la época, ¿no? Y hay otros importantes, por ejemplo, ¿qué otro podríamos mencionar? Por ejemplo, el petróleo. Del petróleo, pues tenemos muchos derivados, tenemos la gasolina, tenemos, pues, el plástico. Imagínense su vida sin este recurso, ¿no? O sea, a ver, ¿quién más? Diana, ¿qué elementos te permite tener el petróleo hasta estos días? ¿Me repite la pregunta? Ajá, o sea, el petróleo y sus derivados, ¿qué elementos o qué productos nos permite tener? Ay, no tengo idea. Serán como bolsas Por de ejemplo, plástico. muy Se supone bien, que las bolsas que son biodegradables y todo eso, las verdes que nos venden en el súper, se supone que también están hechas de petróleo. la ropa, ¿no? Mucha ropa de sintética de la que ocupamos proviene de los destilados del petróleo. No tuviéramos la gasolina, no tuviéramos el diésel, no tuviéramos, ¿qué más? Un sinfín de productos, ¿no? Nuestra impresora, nuestra computadora, todo hecha, esta plástica, prácticamente vivimos con plástico. Sí. Entonces vemos cómo, pues, muchos de los inventos que tenemos hasta nuestros días, pues, son de esta época y que a la fecha seguimos nosotros utilizando, ¿no? Entonces les decía, cuando estos elementos nosotros los tenemos para nuestra vida, pues sí se van transformando, van siendo cada vez más sofisticados. Por ejemplo, el teléfono también es de esta época de la Primera Guerra Mundial, pero actualmente vemos cómo se ha ido transformando, ¿no? Antes nada más era para llamar, hoy tiene tantas aplicaciones y que ya ni se llama teléfono, ahora se llaman smartphones, ¿no? Entonces dice, ¿qué descubrimientos consideras más relevantes y por qué? Aquí ya ustedes me dieron unas respuestas. ¿Cómo se usaron las nuevas tecnologías en esta gran guerra? Pues yo ya les mencioné unos, como por ejemplo los enlatados, ¿no? Les mencioné también ¿cómo se llama? El manos libres. Por ejemplo, tan solo pensemos en otro, ¿cómo sería? El vehículo, ¿no? El primer automóvil, pues como les señalé la sesión pasada, pues no era precisamente para que nosotros disfrutáramos del paisaje o saliéramos del paseo, era para llevar armas y transportar a militares, ¿no? Recuerden que dentro del foro aprendiendo, siempre es importante las reglas de la etiqueta, siempre comenzando con un saludo, dando a conocer su información de manera clara, coherente, precisa, sin faltas de ortografía, y también generar al finalizar, pues una despedida, ¿sí? Nunca los deben de olvidar. Esto también lo noto cuando pasamos al último foro que se llama de integración, que ese sí se evalúa, que en semana 4, sí de repente veo que les falta el saludo o que sí saludan, pero les falta la despedida. Entonces siempre, háganlo. Y no solamente dentro de los foros, las reglas de la etiqueta se aplican también para las tareas. Bueno, regresamos a nuestra tarea. Bueno, ya vamos a entrar así a las tareas integradoras y tenemos la actividad integradora número 1 y la actividad integradora número 2. De acuerdo a la actividad, dice la actividad integradora. Vamos a entrar un poquito ya más a detalle. Recuerden, ustedes cuando chequen la rúbrica está en un apartadito que dice cómo se evaluará. Y aquí ustedes tienen una opción, aquí está, cómo se evaluará con base en la siguiente y en la palabra rúbrica. Les aparece le dan un clic ahí en esa palabra y los va a llevar a la rúbrica o a los lineamientos que rigen esta tarea. Las rúbricas que ustedes manejan en este módulo siempre son 4. En todas van a ser los mismos aspectos, en el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y el pensamiento crítico. Bueno,
Los que son los que casi siempre es la misma información, es el que refiere al elemento actitudinal y al elemento comunicativo. En el actitudinal, porque se les va a decir la forma en cómo tienen que presentar la actividad. En este caso se les dice que sea en un documento en PDF, que atiendan a la totalidad de instrucciones, que lo hagan, dice, utiliza correctamente el espacio destinado y el envío en la plataforma. ¿Qué les quiere decir? Pues que lo hagan dentro de la semana correspondiente, ¿no? Y sobre todo también que lo hagan de una forma correcta. Para algunos me quieren enviar tareas por correo y esto no es correcto. Ya saben que todo tiene que constar en plataforma. Si ustedes me entregan por correo, es como si no me hubieran enviado nada, porque yo tengo que comprobar de que efectivamente en la retroalimentación, pues la actividad exista en plataforma, ¿no? No puedo dar una retroalimentación si la actividad no existe en plataforma, ¿sí? Dice, en el comunicativo nos expresamos de forma clara, coherente y precisa. Atender a las normas de la comunicación o a las reglas de la etiqueta, no tener errores en gramática, sintaxis, ortografía y presentar ideas de forma lógica y congruente. Entonces, es importante que ustedes identifiquen ideas principales. Ya hace ratito me señalaban que tenían como que esa dificultad para identificar ideas principales, pero creo que lo pueden hacer. La primera tarea no les pide tanto que expliquen, ¿no? Y bueno, nos vamos al contenido. Dice, elabora el aspecto cognitivo, o sea, lo que tienen que hacer en sí es elaborar una infografía en donde desarrollen ustedes las características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Primer tema, analizar características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Segundo tema, características de 3 países que fueron potencias imperialistas y sus colonias. O sea, qué les quiere decir aquí? Que den a conocer los 3 países que fueron potencias imperialistas. Den a conocer las características de cada país, no las den de forma general, porque los países son distintos en economía, en territorio, en política, en poderío militar, o sea, son totalmente distintos, no podemos generalizarlos. Y también den a conocer sus colonias, que era lo que me preguntaba hace ratito, Vero. Eh, También el tercer tema dice que refiere a la Primera Guerra Mundial, las características, las causas y las consecuencias. Cuando nos referimos a las causas, acuérdense, son los antecedentes que dieron pie a que se diera la guerra. Y las consecuencias, pues son las repercusiones que tuvo la guerra, ¿no? Las repercusiones inmediatas o las repercusiones que nos dejan hasta nuestros días. Entonces, acuérdense que aquí viene aquí en esta parte, viene como que un paréntesis en donde dice aspectos sociales, políticos y territoriales. O sea, denme una causa que sea de tipo económico, denme una causa que sea de tipo social, denme una causa que sea de tipo político y denme una causa que sea de tipo territorial. Denme una consecuencia que sea económica, una consecuencia social, una consecuencia política y una consecuencia territorial, ¿no? Entonces, acuérdense, consecuencias territoriales. Cuando hablamos de los territorios, hablamos del espacio geográfico de cada nación, de tanto el espacio tanto aéreo como de suelo. Cuando hablamos de aspectos políticos, nos referimos a sistemas de gobierno, a gobernantes, a leyes, a tratados o acuerdos entre países. Cuando hablamos del aspecto social, nos referimos principalmente a la comunidad, ¿sí? A las personas, a las familias, a la forma de vida, nos referimos a las costumbres, a las tradiciones de esos lugares. Cuando hablamos del aspecto económico, pues todo aquello que tenga relación con dinero, ¿sí? Podemos hablar del trabajo, tratados internacionales entre países, que viene muy enfocado también a lo político. Hablamos también de ¿cómo se llama?
de formas en cómo se puede, puede acrecentar ese poder adquisitivo, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a más a detalle. Y después dice, y más abajo, colocar ejemplos, bueno, nada más dice avances tecnológicos desarrollados en este periodo, nada más denme a conocer la parte tecnológica. Acuérdense, hay dos elementos aquí dentro del tema, dentro de la segunda revolución industrial, los avances científicos y los avances tecnológicos. Les decía que lo científico es aquello que pasa por un proceso para llegar a una verdad, ¿no? Por ejemplo, una vacuna. Pero cuando hablamos de algo tecnológico, o sea, hablamos de tecnología, de aparatos que se generaron en ese entonces. Entonces, sí, diferencien bien lo que es ciencia y lo que es tecnología. Colocar un título a su infografía y finalmente guardarlo y subirlo a la plataforma. ¿Sí? Esos son los elementos que nos está pidiendo el aspecto cognitivo. Si nos vamos ahora al pensamiento crítico, pues si hicimos bien el aspecto cognitivo, entonces pues tendremos de poner correctamente el pensamiento crítico, o sea, que lo que yo haya pensado, lo que yo haya considerado relevante, sea lo que verdaderamente me pide la plataforma para comprender los temas. Entonces dice que lo crítico pues prácticamente es la comprensión. ¿Qué importancia tienen los avances tecnológicos desarrollados durante la segunda revolución industrial para nuestros días? ¿No? ¿Qué de importante fueron esos avances científicos y tecnológicos? Distingue claramente diversos países que fueron potencias imperialistas y sus colonias, como también repercuten en la distribución territorial actual. Muchas naciones dentro de esta época, pues buscaron también lograr su independencia, ser independientes. Muchas naciones, por ejemplo, la Unión Soviética, dijeron los países integrantes de esta Unión Soviética, pues que ya no estaban de acuerdo, ¿no? Y empezó a disolverse la Unión Soviética y los países se hicieron independientes entre sí. Discierne claramente las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial y cómo repercute en el desarrollo de otros movimientos bélicos posteriores. O sea, la Primera Guerra Mundial fue como que el parteaguas también de que existiera una segunda guerra. ¿Por qué? Porque les decía que muchos países pues no quedaron del todo de acuerdo. Entonces vean qué elementos son los que les pide la rúbrica. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí con relación a lo que vamos viendo ahorita con relación a esta tarea? Brian, Diana, María Isabel, Vero. No. No, no ninguna, gracias. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces, dentro del material que les preparé de esta actividad, pues fue precisamente un formatito en donde les di a conocer pues información, bueno, ya por separado el contenido de cada uno de los temas para que ustedes los colocaran. Ustedes pueden hacer las características, pero a lo mejor para que ahorren espacio, pues no las enlisten. Solamente pueden, vayan separándolo por comas. Pueden poner la característica número 1, coma, característica número 2, la característica número 3, y así sucesivamente para que ahorren espacio. Y de esta manera puedan ir haciendo ustedes su trabajo. Acuérdense, característica es dar una cualidad de la época, ¿sale? Una cualidad de la época. La característica. Una característica de la época fue que auge, ¿qué podemos mencionar? Se da una relación más estrecha entre patrones y trabajadores. Y ya, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Pero si se dan cuenta, cuando yo coloco una característica, nada más doy a conocer la información,
pero si se dan cuenta, no explico nada, porque si ustedes que acaban de analizar la rúbrica, no se les pide que explique nada, ¿no? Entonces, a lo mejor yo nada más estoy dando la idea de que hay una relación más estrecha entre patrones y trabajadores, pero no les estoy dando el por qué, ni les estoy dando otros elementos, ¿no? Decía María Isabel que tenía dificultad con el identificar ideas principales. Por ejemplo, si nos vamos a ver, déjenme irme aquí al contenido. A ver, déjenme ver regresar a lo más chiquitito. A ver, por ejemplo, en este párrafo que tenemos aquí, cualquiera, ¿no? A ver, veamos. Lo vamos a llevar a Word. Lo vamos a pegar. Ahí está. Dice, la Primera Guerra Mundial. Ahí está. Dice, la Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico en que se enfrentaban las grandes potencias del mundo. Transcurrió entre 1914 y 1918. Esta guerra se venía gestando desde el siglo XIX, cuando aumentaron los conflictos entre potencias imperialistas de Europa, debido a la competencia por incrementar el mercado de las materias primas, al aumentar el valor y manufactura de la revolución industrial y a la colonización de nuevos territorios para elevar su desarrollo económico. Analiza las características de la Gran Guerra que marcarían el rumbo a la humanidad. Acuérdense, aquí si yo quiero nada más identificar ideas principales, pues yo nada más podría colocar lo siguiente. La Primera Guerra Mundial, ya sé que fue un conflicto bélico, ya no sería necesario. Se enfrentaron grandes potencias, ya no le pongo del mundo. Transcurrió entre 1914 y 1918. Y se venía gestando desde el siglo XIX. Por los conflictos entre potencias imperialistas. Y ya, aquí me está dando explicación. Ya no necesito yo explicación. Entonces, yo ya identifiqué los elementos que considero relevantes. Ahora yo reescribo. La Primera Guerra Mundial, entre paréntesis, 1914, 1918. A ver, lo vamos a cambiar. En la Primera Guerra Mundial se enfrentaron las potencias, las principales potencias, cuyos problemas provenían desde siglo XIX. Y ya, eso sería todo. O sea, vean cómo en dos rengloncitos pude sintetizar todo esto. Pero el chiste es que también ustedes no copien y peguen, sino identifiquen ideas y luego reorganicen el texto. Entonces, y acuérdense, en este tipo de trabajos que ustedes van a hacer, principalmente las infografías, no les pide que describan, no les pide que expliquen, sino únicamente den la información de manera sintética. Y esto lo pueden hacer de una manera bastante sencilla. Ok, María Isabel, ¿tú cómo ves entonces esta de identificación de ideas principales? La veo bien, la veo más fácil.
ahora viendo ese ejemplo, solo que yo me acostumbré a hacer demasiado texto y de ahí sacar, o sea, yo me compliqué yo sola trabajando de otra forma. Sí, te digo, solamente procura identificar lo más breve posible, pero, sí, pero tú reestructúralo. Por ejemplo, tú lee, comprende y después escribe con tus propias palabras. No intentes copiar tal cual está el texto porque muchas veces no se va a adaptar a lo que nosotros queremos. Ok, bueno, entonces pasamos, les decía, al material que tengo por aquí.